Era el director ENACE en representación de los trabajadores en la marcha por la diversidad que tuvo lugar el viernes pasado, donde tuvo ropas episcopales. Esto recibió una cantidad de críticas, como decíamos, desde muchísimos ámbitos. Marchó junto a las denominadas Hermanas de la Perpetua Indulgencia. Es un grupo que promueve los derechos del colectivo LGTB. Este año hizo especial hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. De hecho, estaban entregando folletos y también preservativos. Y parte de su atuendo tiene que ver con la postura de la Iglesia en el uso de los preservativos. Así fue. Bueno, la polémica se desató, pero lo cierto es que Sartorotti explicó en su perfil de Facebook un poco de qué se trata este colectivo que siempre protesta. Allí tenemos la captura de lo que él explicaba en Facebook. Dice: ellas son la rama local del Grupo Internacional Hermanas de la Perpetua Indulgencia, una organización internacional que es una asociación de caridad, protesta y organizadora de performance callejeras que usa la estética drag queen y la imaginería católica para llamar la atención sobre la intolerancia sexual y satirizar asuntos relativos al género y la moralidad. Acá en Uruguay fue formada por Walter y Gonzalo, que a su vez han sido promotores de la Plaza de la Diversidad. Se puede ver a todo el grupo desfilando desde siempre en la Marcha de la Diversidad y repartiendo preservativos, por esto que decía Nole, de hacer hincapié en la prevención. Este año se sumaron al integrante del directorio de ACE, como todos ustedes saben, por los trabajadores, Pablo Cabrera, que se vistió del Papa. Allí estaba un poco la explicación de cómo se mueve este colectivo y que es natural que se vistan con estos atuendos en lo que son marchas y distintas performances callejeras. De todas formas, la polémica se desató y fue fuerte. Por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, va a pedir la remoción de Cabrera de su cargo por considerar que traspasó los límites legales. Bueno, eso deberá determinarlo la justicia, ¿no? Eso lo va a determinar la justicia. Además, reclama que la Fiscalía y el Gobierno Nacional apliquen la normativa vigente por actos de intolerancia y manifestaciones de desprecio hacia la Iglesia Católica. Así es como fue interpretado, por lo menos por este diputado y también por otras voces de la sociedad. Allí tenemos el tuit que compartía Rodrigo Goñi diciendo: esperemos que la Fiscalía y el Gobierno actúen en la aplicación de la normativa vigente, como decía recién, por estos actos de intolerancia. Por nuestra parte, haremos el planteo en el Parlamento. El cardenal Sturla, sí, por su parte, dijo que era sencillamente lamentable. Esa, digamos, fue de alguna manera la posición de la Iglesia. De la Iglesia, sí. Y Goñi lo que dice es que viola unos artículos, que son el 149, por incitación al odio, desprecio o violencias a determinadas personas, y el 305, ofensa al culto por ultraje de los lugares o de los objetos a él destinados. El primero es de 18 meses de prisión y el segundo es de 24 meses de prisión. Esto, digo, toda la repercusión también es porque por el cargo que tiene Cabrera, claro, porque en muchísimos desfiles, desde el Carnaval de la Pedrera, sí, a desfile de carnaval, a baile y disfraces, callejeros también, digo, hay monjas, hay curas, hay papas, hay disfraces. El tema es, bueno, quién lo estaba llevando y de ahí toda la repercusión. Quien también... Igual esos artículos sí, le cabrían a cualquiera, no importa ser director de ACE no, no, por eso te leo los artículos así, podría ser a cualquiera. Pero lo cierto es que este colectivo se manifiesta de esta forma desde hace muchos años, sí, y no había desatado esta polémica hasta que se incorpora. No, hay que ver la intención también en el delito. Si la intención es la incitación al odio, si la intención es... Sí, o es un trabajo callejero. Claro, o es una manifestación artística que podrá gustar o no, que podrá ser compartible o no, pero que no entra en el terreno de lo delictivo, o ¿no? poner de manifiesto de repente a una institución que ha perseguido a ese colectivo, como fue lo que... No, en este caso, directamente hablar del tema del preservativo, donde también la Iglesia mantiene una posición postura, que puede discutirse, claro, o no, pero que desde el punto de vista de la atención de la salud y desde ahí el lugar del director de ACE también, lo recomendable es el uso que han del preservativo. aumentado además los casos, decían, estos últimos años, entonces esto es como un trabajo de impacto visual, callejero, de entregar así, de esa forma. Ha bajado la percepción del riesgo del SIDA entre los jóvenes, sí, por todos los antirretrovirales que dan resultados. Ya no es una enfermedad tan mortal como en nuestra época, de repente, de adolescentes, ¿no? Sí, pero hay que seguir cuidando. Hay que cuidarse igual. Exacto, la información hay que seguirla dando. El presidente de ACE, Marcos Carámbula, fue consultado porque, como decíamos, Pablo Cabrera es director de ACE en representación de los trabajadores, y Marcos Carámbula dijo que no va a pedir su renuncia como lo había pedido Goñi, y entiende que la actitud de Cabrera fue una manifestación de carácter personal. La expresión de Pablo Cabrera en la marcha es una expresión claramente en función de su participación personal, que tiene que ver con lo que fue una marcha por la diversidad y por la libertad, una marcha muy importante. Por lo tanto respetamos el que cada cual se exprese en ese sentido, así que nosotros
Lo que hemos visto es simplemente lo que es la repercusión, pero no nos compete a nosotros actuar en ese sentido. Es un tema de clara expresión personal en una manifestación colectiva que el Uruguay tiene desde hace muchos años y que expresa además los derechos que un colectivo muy activo de nuestra población ha ido conquistando y que nosotros respetamos como todo lo que es una visión desde el derecho, ¿no? Él lo hace a título personal, así lo ha explicitado, y en ese sentido nosotros respetamos esta expresión personal y lo hace en el marco de una expresión muy genuina de hace mucho tiempo que la sociedad uruguaya ha visto, ha aprendido a reconocer y a respetar. Y como tal, esto dicho en lo personal, respetamos lo que son las expresiones de derechos que se han conquistado en el país. El compañero Pablo Cabrera es representante de los trabajadores en el directorio de ACE. El directorio de ACE en sí mismo no tiene competencia para actuar. Esa era la opinión entonces de Marcos Carámbula y vamos a tener la palabra de Pablo Cabrera, el director de ACE en representación de los trabajadores. Nos vamos ya con el móvil de desayunos informales. Pablo Cabrera, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Pablo, ¿por qué la elección de ese atuendo para la Marcha por la Diversidad? Bueno, el atuendo tiene que ver con la lógica de este colectivo, como comentaban ustedes al principio. Tiene una forma de trabajo. Este colectivo que tiene 18 años de representación en el Uruguay y un trabajo bien importante también a nivel internacional, tiene unas pautas también de cómo hacer las cosas. Hemos trabajado con ellos no en esta sola oportunidad, sino que venimos desde el movimiento sindical trabajando con ellos ya hace varios años y este año en particular hemos decidido acompañarlos de esta manera y para acompañar obviamente desde lo que era el colectivo es el uso del atuendo como ellos lo tienen definido y esto fue la razón del por qué. Si revisamos la marcha, ejemplo, del año pasado, hubo una compañera que estuvo también vestida de obispo marchando y fue parte de los atuendos elegidos dentro de lo que es este colectivo. La intención fue del propio colectivo. Bien, no, porque evidentemente lo que marca acá la diferencia no es parte del colectivo o si lo hubiera hecho cualquier persona, sino por el cargo que tú tenés. No, eso lo comprendo y obviamente que siguiendo lo que ha sido la polémica de todo el día de ayer, yo creo que también es interpelarnos hasta qué punto los ciudadanos también tenemos determinados derechos, porque obviamente, como lo dijo el doctor Carámbula, ha sido en una forma de libertad de expresión del carácter de ciudadano común, más allá de ser un representante público, pertenecer al gobierno. Creo que hay derechos individuales que también hay que valorar y que hay que respetar, y si bien puede gustar o no la forma de expresión, en este sentido fue netamente de carácter particular, personal, y el derecho que me asiste como ciudadano a haber participado en esta actividad. Pablo, ayer en las redes varios, lo habrás visto, recordaban la foto de la visita al Vaticano en el año 2013, tu saludo al Papa en ese momento. Incluso el sacerdote Juan Andrés Verde, el Gordo Verde, copió esa foto y en un tuit expresaba: me parece perfecto que libremente marches por tus derechos, eso no te habilita a burlarte de tantísimos en el mundo y en tu propio país que tenemos fe y respetamos las diversas manifestaciones religiosas. ¿Por qué no te vestiste así en el Vaticano?, pregunta él, y es lo que muchos señalaban en las últimas horas como una contradicción, digamos, entre esa actitud en 2013 y esta en 2018. Es una pregunta perfecta. En el 2013 fui en representación de los trabajadores de un colectivo latinoamericano y fue en una entrevista con un representante del Estado Vaticano, en este caso el Papa, no en su carácter de jefe de la Iglesia, sino de jefe político del Vaticano, y era un tema directamente formal. Y entiendo de que cómo iba a llevar un atuendo de ese tenor, es totalmente impensable. En este caso fue seguir las normas como el colectivo que me invitó a participar en esta marcha, y así también por respeto al colectivo nos manifestamos junto con el colectivo. No es la intención de justamente faltar al respeto, llamar a la violencia, sino simplemente con una imagen de tratar de llegar en una forma mucho más efectiva, dando un mensaje donde justamente mucha gente que pertenece, obviamente, y de total respeto a lo que es su fe, tiene mensajes de la Iglesia, y en particular para los jóvenes, que a veces no son
las correctas, como es el caso del cuidado, porque nosotros entendemos que el preservativo, por ejemplo, es una de las mejores formas para cuidarse hoy, y en el tema particular del SIDA y todo lo que ha significado y la sensibilidad que tiene el tema, el que los jóvenes realmente entiendan que el cuidado es parte central para tener una salud sexual y reproductiva sana y plena, es fundamental. Entonces, esta es la imagen que quisimos dar, así es como lo hace el colectivo, y la intención fue exclusivamente acompañar a este colectivo y trabajar desde ese lugar. Pablo, ¿entendés que la Iglesia Católica y el cardenal Sturla se hayan sentido ofendidos por estos atuendos? Entiendo y respeto la posición, y cuando escuché los dichos de Sturla, tiene desde su lugar el planteo y es totalmente correcto. Insistimos que no fue la intención de ni incitar a la violencia, ni de llamar justamente a satirizar desde el lugar, desde la violencia, sino todo lo contrario, un efecto de una imagen y desde un lugar que iba a ser mucho más efectivo y rápido, entendido por la mecánica de trabajo que tiene el colectivo HPI. ¿Y qué opinas del pedido del diputado Goñi de que se te remueva de ese cargo? Bueno, el parlamentario tiene el derecho también a opinar y a buscar desde su lugar lo que entiende. Nosotros vamos a seguir insistiendo que ha sido desde un lugar del ciudadano común, con total derecho a la libre expresión, y que no hemos cometido ningún tipo de problema con respecto a la normativa vigente. La normativa plantea que un representante en el directorio de ACE no puede participar de política partidaria, no así de lo que es lo que son manifestaciones del carácter social, y al no haber tampoco desde ningún lugar buscar ni incentivar a la violencia ni el maltrato, entendemos que no hemos infringido ninguna norma, por lo tanto no entendemos cuál es el planteo, pero obviamente que el diputado tiene todo el derecho a hacerlo. Más allá de la renuncia en ese caso, además hable que tome parte la Fiscalía también y el gobierno, ¿no? En este caso decías lo de la aplicación de la normativa por actos de intolerancia y todo lo que dijo Goñi, que decíamos que además tiene penas hasta de prisión. ¿No tuviste ninguna llamada desde el gobierno en estas horas? No, y te insisto, y creo que el doctor Carámbula fue muy claro en este sentido. Fue en carácter individual, y yo creo que el gobierno así lo ha entendido, y justamente en el libre derecho y en el respeto a la libre decisión de justamente como ciudadano de tomar estas decisiones, creo que el gobierno ha sido muy atinado, y si en algún momento algún compañero puede hacer la consulta que entienda, lo podremos dialogar como corresponde como cualquiera de los otros temas, porque obviamente si esto abre el debate, si esto ayuda a poner justamente en debate los verdaderos problemas de nuestra sociedad, bienvenido sea. Bien, Pablo, con el diario del lunes, ¿hubieras usado otro atuendo? No, y te insisto, fui invitado por un colectivo, asumo la responsabilidad de lo que es el trabajo de este colectivo y la forma en que se expresa este colectivo. Te insisto, puede haber mucha gente que no le guste, hay opiniones encontradas, sabemos que esto polariza la sociedad, pero también abre estos espacios donde hoy hay una expresión de violencia de carácter muy fuerte, y creo que también tenemos que revisar, porque uno puede no estar de acuerdo con el otro, uno puede entender que el otro se ha equivocado, y la forma de hacerse entender de que puede haber un error de parte del otro es precisamente a través del diálogo y la discusión seria, y no descalificando, no colocando agravios, porque esta no es la manera con que nuestra sociedad se tiene que construir. La Iglesia en esto siempre ha sido muy claro, y el mensaje de fe creo que es importante. Lo que nosotros estamos manifestando con esto, que hoy la institución tal vez se está equivocando también, y lo hacemos de una forma que entendemos que es el camino. Otros podrán optar otra cosa, y te insisto, podemos estar equivocados, pero lo podemos que no es dialogar. una falta de respeto, que eso es lo que se tomó por alguna de las opiniones que se tomaron en estos días, pero ¿sentís que el mensaje que quería dar sí se llegó a la gente, o se entreveró todo con este tema? Bueno, yo creo que hoy, a nivel más público, sí se ha entreverado en alguna medida el tema. En la marcha fue muy bueno, la entrega, porque también en la fotografía no se ve toda la realidad. Nosotros estábamos con preservativos en la mano y con folletería que estábamos repartiendo, y había una muy buena recepción por parte de los asistentes en la marcha, y de la intención del por qué se estaba haciendo todo esto. También es bueno, por otro lado,
tal vez el mensaje es diferente, pero creo que si todo lo que ha sucedido en el día de ayer y la forma con que se han expresado desde muchos lugares nos sirve para seguir reflexionando y buscando caminos realmente diferentes a los que hemos tenido como el día de ayer, creo que también puede llegar a servir, porque tenemos que revisar que, por ejemplo, hoy es muy fácil, detrás de una pantalla, detrás de un teclado, escribir muchas cosas y hablar de mucho sin saber realmente de lo que se habla y, sin embargo, agredir y lesionar. Creo que estamos en una etapa de reflexión también desde ese lugar y si se toma así, bienvenido sea. Bien, Pablo Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, el sindicato que nuclea